Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el 10º día de este combate espiritual. Ya vamos acercándonos al término de este curso, de este itinerario que Lorenzo Scupoli nos propone para verdaderamente, como decía él, no solo alcanzar la santidad, sino un alto grado de santidad. Por eso ahora entienden que las personas decían al inicio que les parecía, algunas de las cosas que hemos dicho aquí, que les parecían fuertes. Claro, si uno quiere alcanzar altos grados de santidad, tiene que luchar mucho más. Bien, dentro del esquema del libro, recuerden que tiene 4 partes. Hemos hablado de que no confiar en nosotros mismos, no tener esa falsa autoestima. Segundo, confiar totalmente en Dios, como lo han hecho los santos. Tercero, ¿qué es lo que más tiempo nos ha llevado? Y ya estamos llegando al fin. Tercer punto, que es desarrollar las facultades de la inteligencia, la voluntad y todas las cualidades que Dios nos ha dado en la vida tienen que ser puestas en marcha para alcanzar el objetivo. Hoy terminamos la tercera parte, que solamente son 2 puntos. Prometo no alargarme, pero son 2 puntos y terminamos la tercera parte del libro. Y la cuarta, dedicaremos los 2 próximos días hablar sobre la oración, qué es lo que él nos recomienda, Lorenzo Scupoli, para incrementar nuestro fervor, nuestro conocimiento de Dios, nuestro diálogo a través de la oración, porque ustedes saben que eso es clave. El Padre Pío, es una frase que a mí me gusta mucho, le llama a la oración el oxígeno del alma. Nadie de nosotros podía soportar más de 5 minutos sin respirar, pues tendríamos que pensar lo mismo. Nadie de nosotros podría soportar más de 5 minutos sin estar hablando con Dios. Para que vean, es una imagen buenísima que nos hace ver cuán necesaria es la oración en nuestra vida y cuán frecuente deberíamos estar, en presencia de Dios. Bien, hoy vamos a ver solamente 2 puntos. Lo prometido es deuda. Yo voy a explicar a grandes rasgos cómo se hace un programa de vida espiritual. ¿Por qué? Porque Lorenzo Scupoli nos estaba insistiendo que nos centráramos en quitarnos un vicio y adquirir una virtud. Y al hacer esto, el resto de vicios perderán fuerza en nuestra vida y el resto de virtudes que a lo mejor directamente no estoy trabajando, pero la gracia las irá fecundando y por lo tanto la persona va creciendo en santidad, no solamente en una virtud, sino en todas las virtudes, aunque trabaje en una. Y eso sí, cuando uno tiene, vamos a usar otra imagen, no sé, el cazador, cuando con la mira ha identificado a la presa y la tiene ya señalada por la mira, es que el tiro va fijo y llega a su objetivo. Pues igual nosotros, cuando tengamos muy claro cuál es el vicio que más daño nos hace en el alma a cada uno de nosotros, porque no es el mismo para todos, y trabajando lo que es la virtud contraria a ese vicio, ya sé lo que tengo que hacer en la vida. Y entonces, ya fíjense cuántas personas vienen con los sacerdotes, padre, es que no sé cómo hacer, no sé cómo caminar espiritualmente, no sé cómo ser más santo, no tengo ni idea de lo que es el organismo espiritual. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Precisamente
para eso nos forman en el seminario, para ir acompañando a las personas y ayudarles en ese caminar. Siempre recuerden, no es el conocimiento del sacerdote, eso ayuda, pero sobre todo es el Espíritu Santo a través de la gracia de estado sacerdotal que le da consejos para que esa persona se santifique. Bien, de aquí salen dos cosas. Seguimos insistiendo en la confesión general, que es muy importante que la preparen y ojalá que ya algunos ya la empiecen a hacer, y también la necesidad de tener un director espiritual. Yo he estado hablando con algunas personas que me piden que les acompañe. Bueno, yo en la medida de mis posibilidades de tiempo, pues yo estoy abierto a quien pueda acompañar. Lógicamente, ¿cuál es mi dificultad? El realismo del tiempo. Si no tengo el tiempo suficiente, pues no puedo abarcar lo que me es imposible materialmente. Bueno, y luego también mañana haremos una propuesta que espero les interese. ¿Cómo se hace un programa de vida espiritual? Yo les voy a dar dos imágenes que me ayudaron mucho a mí en el seminario, porque esto ya salta un poquito del libro de Lorenzo Scupoli, y les voy a hablar también de la experiencia pues, que nos han dado en el seminario, que me parece válida. Entonces, cuando uno llega al seminario nos decían, mira, es muy importante que desde el inicio de tu vida, formación sacerdotal, trabajes en ti mismo, como dice Lorenzo Scupoli, para que te vayas venciendo y lógicamente creciendo en las virtudes. Bien, y entonces nos daban un esquemita muy sencillo para poder hacer ese programa de vida espiritual, o de, si queremos usar el título completo, sería programa de reforma de vida espiritual. O sea, podríamos poner también programa de conversión en mi vida espiritual, crecimiento espiritual. Bien, pero antes nos daban dos dibujos muy interesantes. Era, imagínense un árbol delante del Señor, no voy a poner ninguna foto, ninguna imagen, etcétera, por eso no traigo nada, porque lo que queremos es escucharle a Él, lo demás son herramientas, pero lo importante es que Él fecunde mi alma y me transforme. Eso es lo que me santifica. Y todo lo que estamos viendo aquí en este curso, pues son herramientas que me van acercando a Dios. Por lo tanto, queremos escuchar a Dios y no distraernos con PowerPoint y estas cosas. Entonces, dos imágenes de un árbol. Imagínense un árbol, la raíz, está la tierra, entonces vienen las raíces, un tronco con dos vertientes, imagínense ese árbol, un tronco con dos vertientes, y luego, pues, lo frondoso del árbol. Entonces, por un lado era el árbol de los vicios y el árbol de las virtudes. Bueno, entonces, el árbol de los vicios, que este es el más importante, porque después saltar a la virtud es sencillo y luego, lógicamente, el Evangelio nos habla continuamente de las virtudes, pues es fácil comprender. El árbol de los vicios. ¿Cuál es la raíz de los problemas que todos tenemos en la vida? Se llama egoísmo. Esa herida que se ha quedado en el alma después de haber sido bautizados, por lo tanto, el pecado original ya no existe en nuestra alma. Con el pecado con el cual nacemos ya no existe en el alma. Pero no cabe duda, todos lo experimentamos continuamente en la vida, todos tenemos el alma herida. Por eso San Pablo lo sintetizó magistralmente con esa frase: no hago el bien que quiero y en cambio hago el mal que no quiero. Eso lo experimentan todos, hasta de pequeños. 6, 7 años, los niños empiezan a tener conciencia y, lógicamente, ahí reconocen, pónganse en el contexto de la aparición de Fátima, 7 años tenía Jacinta Marto y a los 7 años empezó a identificar muy bien entre el bien y el mal y las luchas internas o en el mundo para optar por el bien y evitar el mal. Entonces, y cómo Francisco le ayudaba a Jacinta para que fuera más santa, cómo Jacinta ayudaba a su hermanito Francisco, cómo Lucía también ayudaba a los dos, o los dos ayudaban a su prima Lucía. O sea, fue un fecundarse en virtudes en los dos. Por ejemplo, no recuerdo quién era, si era Jacinta, que le dan un vaso de agua y se lo pasa a Francisco y tenía mucho calor, fueron a pedir agua porque estaban haciendo ayunos y todo esto, penitencias. Y entonces tenían tanta sed que fueron a pedirle a una señora y entonces dice Francisco: yo no voy a tomar agua porque quiero hacer este sacrificio, ofrecerlo al Señor.
como decía la Virgen, Señor, por tu amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación del corazón inmaculado de María, ¿no? Las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. Bien, y entonces Francisco dice, yo no voy a tomar. Y entonces el ejemplo de Francisco hizo que los otros dijeran, pues yo tampoco, y no recuerdo si fue Jacinta o Lucía, pues tiraron el agua. ¿Por qué? Porque al final, aunque les costaba y tenían mucha sed, ellos querían seguir haciendo sacrificios por amor para salvar a los pobres pecadores. Bueno, entonces, el grande problema, por eso ahora entienden lo que dicen los santos, que y también el libro de los Proverbios, que el vencerse a sí mismo es la obra más compleja, más difícil y por lo tanto la más honorable. Vencerse a sí mismo es lo más grande que te puede pasar. En cambio, vencer una ciudad, vencer un ejército, construir una gran empresa, etcétera, pues si tienes habilidades lo haces. Pero el vencerse a sí mismo es muy importante. Me gusta mucho una frase de San José María Escrivá de Balaguer que decía, comenzar es de muchos la santidad. Todo el mundo quiere ser santo, todo el mundo quiere ser bueno, todo el mundo quiere ayudar cuando ve una necesidad, etcétera. Dice, pero perseverar es de santos. Muchos comienzan, pero solamente perseveran los que realmente adquieren una santidad de vida. Bien, entonces la raíz, están imaginándose el árbol, la raíz, el orgullo, que se divide. Es una forma de explicar. La vida espiritual es más rica, más compleja, pero con esta sencilla explicación espero que nos ayude a decir, ya sé dónde estoy. Y lógicamente, si sé dónde estoy, pues puedo poner la solución que me ayuda. Y entonces brotan en el tronco dos vertientes como dos grandes ramas del tronco del árbol. Una, la soberbia, y otra, la sensualidad. O sea que el orgullo se manifiesta sobre todo en esos dos campos de la vida espiritual. Y aquí es muy importante porque ya uno a veces tiene tanta confusión en el interior que ya no sabe, bueno, yo no sé si soy soberbio, si soy vanidoso, si soy envidioso, si soy perezoso, no sé qué soy. Entonces no sé dónde está mi cáncer. En cambio, ya lo conté, yo cuando tenía este cáncer, me dijo la dermatóloga, esto se tiene que quitar. No me habló del oído, me dijo, aquí tienes en el ojo algo que tienes que quitártelo porque es cancerígeno. Entonces, cuando tú ya sabes dónde está el problema, vas y lo extirpas. Y después, mira, gracias a Dios, estamos de maravilla. Pues gracias a Dios pasamos de las dificultades, de los vicios, pasamos a las virtudes, a la santidad. Bueno, dos vertientes. Entonces, mira, ya la gente dice, pues mi orgullo, tengo que saber si se manifiesta con la soberbia o con la sensualidad. Bien, y entonces ahora sí entienden el árbol. Todas esas ramas y flores son las manifestaciones concretas de la soberbia y de la sensualidad. Y entonces, ¿cómo saber? Que esa sería la pregunta. ¿Cómo saber dónde estoy yo? ¿Soy un soberbio o soy un sensual? ¿No? Pero no piensen, aquí hago dos correcciones. Cuando dices orgullo, estamos hablando del orgullo en el sentido espiritual, porque ustedes saben que hay personas se les dice orgullosas, y eso estamos hablando de la parte de arriba, que son sus manifestaciones del orgullo. Entonces, si una persona se le llama orgullosa, quiere decir que debe estar en el tronco de la soberbia. Y sus manifestaciones concretas le hacen ver a las personas que le miran, que dicen, eres un orgulloso, pero no es lo mismo el orgulloso en lo concreto que el orgullo como raíz de todos nuestros males. Entonces, muy importante identificarlo. Y entonces ahora sí estamos llegando a comprender cómo saber dónde está mi mal. En las confesiones, por eso es muy importante confesarse, cuando uno va enumerando sus pecados, esto les pasa a todos también, muchos de los pecados se repiten. Pues precisamente esos pecados que se repiten en mi vida son los que más me cuesta erradicar. Y a lo mejor
no es lo más importante o lo más pecaminoso, pero para ti es el mayor obstáculo que no te permite avanzar en la santidad. Y entonces, ay, padre, pues es que hay pecados peores. Sí, pero tú tienes que superar esto que a ti es lo que te hace daño. Por eso no sé si me estoy explicando, me hago entender que cuando tú identificas tu problema, eso es a lo que queremos llegar. Tu problema, no los problemas del mundo. Eso ya lo sabemos. Oye, todos somos vanidosos, todos somos soberbios, todos somos perezosos, pero tienes que saber qué es lo que más daño te hace a ti. Porque esa también es una pregunta típica. Padre, primero quiero saber dónde estoy, pero ya me doy cuenta que estoy en los dos lados. Efectivamente, porque tu problema es el orgullo y se manifestará de las dos formas. Por lo tanto, los dos estamos. Y entonces uno dice, ¿y entonces cómo sé cuál es el mío? El que se manifiesta con mayor frecuencia. No recuerdo todos los detalles y aparte ese árbol enumeraba algunas de las faltas, pecados, pero no hacía una lista exhaustiva. Pero para que tengan una idea, el que está en el tronco de la soberbia, aparecerán críticas, juzgar, ya sea de mente, o sea, solo en pensamiento, o también tus juicios, lanzarlos al aire. Pensar que eres mejor que los otros. Los peligros que decía Lorenzo Scupoli en estos días pasados. Pensar que ya estoy convertido. Que me miren, que me vean, que yo sea el centro de atención, etcétera. Todos esos pecados están en la parte de soberbia. Y entonces ya alguno podría decir, yo sí me creo mejor que los demás. Entonces es probable que esté aquí. Bueno, la sensualidad, ¿cómo se manifiesta? Precisamente la pereza, el dejarte llevar solamente por los sentimientos, por las emociones. Esa palabra que a mí no me molesta mucho, pero me molesta por el daño que les hace a las personas. El me apetece, o sea, el sensual es una persona que, perdón, no lo corregí. O sea, cuando digo sensualidad, uno se está imaginando, ¿no? Alguien sensual, de cuerpo, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la sensualidad que se manifiesta con muchos pecados. Que dentro de eso podría ser, sí, también corporalmente, pues el estar buscando eso, que si la belleza, que si el cuidar, el culto al cuerpo, como le llaman ahora, pues todo eso estaría dentro de esa vertiente de la sensualidad. Bueno, si se dan cuenta, nosotros, cada uno de nosotros estamos en los dos. Pero aquí no es la pregunta que si voy a estar solo en uno, sino ¿dónde estoy más? De mis confesiones, vuelvo a lo mismo, por eso las confesiones frecuentes, ¿de qué parte se repiten más mis pecados? Por ejemplo, hay personas que no tienen problemas, no sé, de pereza, son personas disciplinadas, con trabajo, etcétera, se exigen a sí mismos, etcétera, pero después resulta que son soberbias, que están en la parte soberbia porque precisamente como tienen disciplina, como alcanzan sus metas, etcétera, se creen superiores a los demás. Y entonces uno piensa, está en la sensualidad, no tiene problemas con la pereza, pero sin embargo, tiene problemas de criticar a los demás o pensar que él es el centro de la atención, ¿no? También aquí está el perfeccionismo que les conté. Decía San Lorenzo Scupoli, hay que hacer las cosas buscando la perfección y eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero el perfeccionismo no lo quiere. Ya les dije que es un orgullo, pero orgullo de raíz, camuflado en decir, no, a mí me gusta hacer las cosas bien, pero cuando escuchas a esos perfeccionistas, para hacer las cosas bien, pisan, insultan, etcétera, mienten. Entonces tú dices, no, ese fin que parece bueno, hacer las cosas perfectas, la persona que las está haciendo así no tiene buenas intenciones. Por eso la gente cuando me cuenta esto, le digo, cuidado, porque detrás de esto puede haber grande, grande orgullo. Igual el que se está lamentando, no, la vida está muy difícil, las cosas están muy mal, yo que soy un pobre pecador, nunca voy a salir adelante, etcétera. Hijo, eres un perezoso
Estás encubriendo una pereza, estás encubriendo una vanidad, que estás ahí haciéndote el sufrido para ver si alguien te mira y dice, ay, se conmueve esta persona, de verdad, como que es un héroe porque cómo sufre y sin embargo ahí sigue caminando. Nada, lo que quieres es llamar la atención. Y también eso sería una falta. Bueno, entonces si ya se dan cuenta, esto ya sería una grande gracia, poder identificarse dónde están. Yo no lo puedo explicar porque tampoco se trata de hacer un tratado de este programa de vida espiritual, pero lógicamente si yo ya sé, ya identifiqué, estoy en la parte de soberbia, pues la virtud contraria, por poner un ejemplo, la virtud contraria que necesitaría esa persona es la humildad. Y esto es un regalo. Ya sé lo que tengo que trabajar. Y si trabajo la humildad, el resto de virtudes también van a quedar fecundadas por la humildad. Y entonces seré obediente, tendré fe, tendré esperanza, amaré al prójimo, etc. Y yo me he centrado, me he exigido en trabajar la humildad. Y las otras, por gracia de Dios, fueron también madurando y creciendo. Bueno, el árbol de las virtudes es eso. Por el centro era la gracia era la humildad y la generosidad, si no me equivoco, porque estoy hablando de memoria. Y después venían todas las manifestaciones de esas virtudes, cómo se manifiesta el humilde y cómo se manifiesta el generoso. Y entonces, pues mira, en la Virgen tenemos sintetizadas las dos vertientes. Ella vivió en perfección las dos vertientes de la virtud. Y entonces se dan cuenta, ¿quién es el que domina el orgullo? Yo no. Yo no tengo la fuerza suficiente. Yo no puedo contra los tres enemigos del hombre que lo dice en la Escritura, el Evangelio, el mundo, el demonio y la carne. Yo no puedo vencer ninguno de los tres. Es la gracia de Dios que me fortalece para vencer a los tres. Bueno, por ejemplo, si alguien ya está diciendo, es verdad, yo soy un soberbio, quiero trabajar o debo trabajar la humildad. Pues si ustedes quieren ver las manifestaciones de la humildad, les voy a poner un ejemplo, porque me parece que este es el más concreto y más fácil de comprender, pero no significa que si yo estoy explicando esto, tú tienes un problema de soberbia. Cada uno tiene que identificar dónde está el cáncer. Bien, insisto porque después van a decir, pues mira, yo me siento algo identificado con el que dijo, lo que dijo el padre y entonces soy así. Tienen que hacer un examen interior, por eso los retiros, por eso las adoraciones, por eso esos momentos de silencio, para que Dios hable al corazón y me descubra quién soy. Bueno, el cardenal Merry del Val, que fue secretario de Estado, no sé si era de Pío X, no recuerdo exactamente, él, cuando dejó de ser secretario de Estado, pues dice que, bueno, fue un cambio en su vida muy grande, porque claro, de ser uno de los personajes más importantes del mundo, a ser nadie, pues eso es una cura de humildad muy grande. Y él escribió las letanías de la humildad. Es que no, como dicen en España, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Pues si uno quisiera ver que es soberbio en sus manifestaciones, porque sus pecados se lo dicen, pues una forma para trabajar, oye, ¿cómo puedo trabajar concreto la humildad? Pues ustedes van, Letanías de la Humildad, Cardenal Merry del Val, que eso está en internet, y ustedes van a descubrir, son como, no sé, no recuerdo exactamente, 12, 15, pero no más de 20 seguro. Y entonces, del deseo de ser estimado, líbrame Jesús, del deseo de ser consultado, líbrame Jesús, del deseo, porque dice, Jesús manso y humilde de corazón, así empieza, haz mi corazón semejante al tuyo. Y entonces empieza a enumerar una serie, y primero el deseo, los deseos de ser estimado, consultado, considerado, etc. Después dice, del temor, porque el orgulloso y el soberbio tiene un temor que le critiquen. Por eso el respeto humano estaría dentro de la soberbia. No es miedo, es orgullo, o sea, soberbia de que nadie, o sea, ¿qué piensan de mí?
no se vayan a burlar de mí, no me vaya a equivocar y entonces mi gran estima de mí mismo caerá. Ahora se dan cuenta por qué era importante el primer punto, la falsa estima de uno mismo. No se conoce las personas. Bueno, pues ahí recomiendo, si alguien ya se va identificando y dice, no, porque igual, cuando te dicen, tú eres un soberbio en una reunión, porque a lo mejor ese es cabezón y estás solamente insistiendo en tu punto de vista y no estás viendo la totalidad del problema, y te dicen, eres un soberbio, pues no están tratando esa palabra como la estoy tratando yo. Me imagino que damos cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces, la soberbia como problema de raíz, manifestación de mi orgullo, y a lo mejor yo fui soberbio, cabezón en una cosa, me han dicho soberbio. No es lo mismo, pero bueno, lo identificamos. Después vienen los temores, del temor de ser rechazado, el temor de ser olvidado, el temor de no ser consultado, el temor de ser despreciado. Líbrame, Jesús, porque si me pasa, para curarme de mi soberbia, que acepte todas esas humillaciones, esos olvidos, que a mí no me consulten, que no me consideren, etcétera. Y sobre todo recuerden, el que sube muy alto en la vida, la caída suele doler mucho, muchísimo. Entonces, por eso los que vayan creciendo en cualquier ámbito, empresarial, político, social, religioso, etcétera, más humilde. Por eso una definición que me gusta mucho del papado, ustedes recuerden que, y lo usaba mucho San Juan Pablo II, siervo, fíjense, el jefe de la Iglesia Católica, siervo de los siervos del Señor. También es una forma de decir, como Santo Padre, vicario de Cristo, su santidad, etcétera, siervo de los siervos del Señor. El que tiene autoridad es para servir, así la quiere Dios. En cambio, mire todo lo que está pasando en el mundo con los políticos, que la autoridad no se utiliza para servir a los pueblos que representan. Bueno, pero no es el tema. Bien, ya les puse un ejemplo. Ahora sí, dejamos estas imágenes que nos ayudan un poco a tener una idea. Ahora entenderán por qué es importante el director espiritual, porque todo esto que les estoy diciendo se puede dialogar con el director espiritual, y el director espiritual que va conociendo poco a poco el alma, yo creo que soy un perezoso, y te dice el director espiritual, no, ya te he escuchado muchas veces, tu problema no es la pereza, tu problema es esto, a lo mejor eres un vanidoso de primera y tienes que trabajar esto. Y uno se queda, no me había dado cuenta. Por eso, con el conocimiento personal y la ayuda, la luz del director espiritual, concluimos dónde está mi problema. Bien, pasamos al programa de vida espiritual. Tiene varios, si alguien está tomando nota, es importante, yo les voy a dar los títulos y entonces ustedes tendrían que ir rellenándolo. Programa de reforma de vida espiritual. Lo primero que debemos poner en ese y escríbanlo, no lo den por supuesto. ¿Cuál es el sentido? El ideal se llama, el ideal. El ideal es imitar a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aprended de mí, que soy, por lo tanto, imitadme, manso y humilde de corazón. O sea, yo soy el modelo, dice Cristo. Y ustedes son los que, si me aman, me tienen que imitar. Bueno, entonces todos tenemos el mismo ideal. Imitar a Cristo, pero Cristo tiene todas las virtudes. Y Lorenzo Scupoli no nos ha dicho, oye, imita a Cristo trabajando todas las virtudes del Señor. Al contrario, nos está diciendo, coge una y machácala hasta que la alcances. Y el día que alcances esa, vas por otra. Se van a dar cuenta que van a pasar 20 años y no alcanzan una virtud. Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, dice en los primeros libros, capítulos del primer libro, dice más o menos una idea así, dice, si cada año fuéramos capaces de adquirir una virtud, en pocos años seríamos santos, en pocos años. Y la prueba está que San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, después de las apariciones, que ahí es cuando empieza toda esa gracia y toda esa virtud en ellos, Francisco no duró más de 2 años después de las apariciones y Santa Jacinta no llegó a vivir
más de 3 años después de las apariciones. Y los dos ya están canonizados. No es el tiempo el que me hace santo, es el amor, la correspondencia a Cristo, dejar que la gracia trabaje en mí. Por eso la gente cuando dice, Padre, yo nunca voy a ser santo, yo no soy como San Ignacio de Loyola, yo no soy San Irineo, yo no soy San Pedro, yo no soy San Mateo. Y tú le dices, efectivamente, tú no eres como ellos, pero todos pueden alcanzar la santidad. Y le digo, ¿cuánto tiempo necesitas para ser santo? No, toda la vida, Padre. Y les pongo el ejemplo, los pastorcitos, pues ellos no necesitaron toda la vida. San Francisco Marto ni siquiera 2 años necesitó. En menos de 2 años alcanzó un grado altísimo de virtud. Por lo tanto, tú puedes ser santo, todos pueden ser santos. Bueno, entonces, ahí concretamos, ideal, imitar a Cristo humilde, a Cristo generoso. Si soy un mentiroso de primera, imitar a Cristo veraz. Si soy por sensual, por ser vanidoso, por ser, estar pensando solamente ir a golpe de afectos, pues imitar a Cristo coherente, imitar a Cristo perseverante, imitar a Cristo fiel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estamos cumpliendo lo que pide Lorenzo Scupoli. Yo quiero imitar a Cristo, pero en una virtud. Una, no 3, una. Porque algunos dicen, Padre, eso es poco. No, yo con 3 sí puedo. Con 10 no, pero con 3 sí. No, espiritualmente no se aconseja. Imitar a Cristo en una sola virtud. Y eso es lo que tienes que imitar. Segundo, ahora sí, tienes que poner, lo primero que debes de saber, que ya lo estamos viendo ahora, ¿cuál es mi obstáculo que no me permite ser humilde? Y entonces ahí uno pone con palabras, aunque te cueste, soberbia. Soy un soberbio de raíz. Y aprovechas, no hagas una lista de 20 cosas, pero pones 4 o 5 razones por las cuales sabes que eres soberbio. Me creo mejor que los demás, critico a los otros, yo creo que soy el único que puede hacer las cosas perfectas, el resto no se entera de nada, etcétera, etcétera. 5 razones por las cuales sé que estoy en la parte de la soberbia. O al contrario, oye, 5 razones porque soy un vanidoso, soy sensual, y entonces razones por las cuales yo me considero un sensual. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Esa es la parte negativa. Este es el cáncer. Pues ahora, ¿cómo me lo voy a quitar? ¿Cómo me lo voy a quitar? Y entonces ahí viene, yo quiero ser humilde. O sea, la virtud en Cristo, quiero ser humilde. Y entonces, ustedes saben que nosotros somos así. A veces estamos muy motivados y al día siguiente no hay quien nos levante el ánimo. Así, o en un mismo día, estamos así, lo tenemos que aceptar, nos guste o no, somos así. Unos días estamos muy fervorosos y casi queremos dar la vida por Cristo y otro día lo estamos traicionando. No, esto no merece la pena, yo ya no quiero ser católico, esto es muy difícil, esto no es para mí, etcétera. Bueno, entonces dice los expertos en vida espiritual que tienes que poner un lema que te dé fuerzas, porque cuando estés motivado, vas a estar trabajando. ¿Qué decía Lorenzo Scupoli? Todos los días levántate y sal dispuesto a la batalla. Ustedes lo saben, yo lo experimento en mi vida, pero tú lo sabes que todos los días no estás así. Habrá días que sí, que estás listo y deseoso de, es verdad, y tengo estos enemigos, tengo esta reunión, esto es difícil, pero voy a luchar, voy a perdonar, voy a ser paciente, y ya preparas tu día, sabiendo más o menos lo que va a pasar en tu vida. Y hay días que estás así, pronto, dispuesto, pero hay muchos días que es que ni siquiera haces ese examen de previsión, como decía Lorenzo Scupoli. Bueno, entonces se recomienda poner un lema que puede ser de la Sagrada Escritura o de algún santo, que cada vez que lo leas te dé fuerza, te dé fuerza. Y entonces, no sé,
si yo soy soberbio, quiero cultivar la humildad, y a lo mejor uno dice, pues a mí me da mucha fuerza espiritual las palabras de Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo ha dicho que le miremos a Él para ser humilde. Pues lo pongo como lema, cada uno, y tienes que encoger, oye, no, a mí me gustan las frases del Padre Pío, pues pon una, pero la que te dé fuerza, yo no les voy a dar lo que yo tengo escrito, pero a mí una frase, yo tengo 3 frases, una de la Escritura y 2 de santos, pero normalmente es mejor poner una, pero bueno, a mí me ayuda, yo las tengo. Pero les voy a decir una que yo tengo que me da mucha fuerza. Me lo dijo alguien que no recuerdo cuando tenía 20 años y me ha acompañado toda la vida esa frase. De San Estanislao de Kostka, dice, nacimos, en latín es ad altiora nati sumus. Nacimos para cosas más grandes, para el cielo. Pues a mí esa frase me da mucha fuerza. Cada vez que me la repito, me recuerda todo lo que Dios me ha dado de bueno, gracias, motivaciones, etcétera, y a mí me despierta. Entonces te pongo un ejemplo, pues ese santo, mencionando esa frase, está ayudando a mí en el caminar. Bueno, entonces el lema, ya está. Ahora sí pasamos a lo concreto. Es lo que sería ahora sí el programa. Ya sé lo que quiero buscar, el qué, tal, ahora el cómo. El cómo. Normalmente recomiendan que ese programa dure 1 año. Por eso es bueno hacer un retiro cada año, mínimo un retiro al año. ¿Para qué? Para que hagas ese programa o ejercicios espirituales, si eso es mejor, 1 semana o más días, mejor. Y haces un programa de vida espiritual y ese va a ser, porque ustedes saben, quien ha hecho retiros, que en los retiros vamos y tenemos muchas luces y salimos muy motivados, pero la motivación nos dura 3 días. Entonces, en cambio, yo escribo las luces que Cristo me da en la oración, aunque se me haya pasado, como dicen allá, el fervorín del retiro o de los ejercicios espirituales, yo ya sé lo que tengo que trabajar. Y una frase que leía ahora del Padre Pío en la homilía, o sea, tengas aburrimiento, tengas hastío, etcétera, no me interesa. Yo sé lo que tengo que trabajar concretamente, por lo tanto no me engaño. Y esto es lo que me exijo. Ya perdí quizá el fervorín, la motivación del retiro, pero me he quedado con el tesoro de decir, este es el camino que Dios quiere para mí a lo largo de este año. Y luego, lógicamente, con la ayuda del director espiritual, se puede ajustar, se puede incluir algo que a lo mejor no se vio, etcétera, y se va perfeccionando el programa de vida espiritual. Bueno, pues ahora pasamos al programa. Sería muy interesante que pongamos cosas concretas. Si tú eres un soberbio en el sentido de que criticas a los demás, pues oye, me propongo, en el sentido negativo sería no criticar a nadie. En el momento en que me venga una crítica, la voy a expulsar, o sea, voy a estar atento, y ya verán cuánto les cuesta, voy a estar atento. Cada vez que me venga una crítica, aunque sea interna, la voy a rechazar, voy a estar siempre listo, y entonces ya sabes, fíjate, por dónde te llega el enemigo y lo que vas a hacer. Ya sabes responder al enemigo. Entonces es muy concreto un programa de vida espiritual. Y entonces, y la parte positiva, oye, cada vez que veo una persona, voy a procurar ver sus virtudes. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si fuéramos así? Y entonces yo me propongo, cada vez que veo a alguien, entonces es concreto. Veo a personas en mi casa, veo personas en el trabajo, veo personas en la calle, en el apostolado. Cada vez que vea a alguien, los defectos salen todos. No me los tienes que decir porque basta que me veas y tú ves a las personas y ves sus defectos. Pero sacar las cualidades, tienes que observar mucho mejor. Porque a veces algunas parecen ocultas. Entonces, fíjense qué concreto. Y si quieren, pueden ponerlo por mes. Este mes voy a trabajar intensamente en rechazar todas las tentaciones de crítica. Entonces, Lorenzo nos dice, enfócate, céntrate. Y entonces tú dices, oh, padre, eso es exagerado, yo tengo muchas cosas que trabajar. No, trabaja este mes esto. Y si lo alcanzas, vas por otra cosa. Y si no,
no, lo perseveras en otros 2 o 3 meses más. Y así, por eso no alcanzamos la santidad muchos. Tenemos muchos años de vida siguiendo a Cristo y ves que las personas no crecen. Pues esta es una de las razones, porque no saben ni lo que tienen que hacer. Y algunas veces hacen cosas buenas, pero el alma en sí no está trabajando. ¿Sí? Tiene éxitos, porque bueno, Dios nos permite esos éxitos espirituales, pero no llevas un proceso, un progreso, porque ya verán que crecer en la vida espiritual cuesta muchísimo, pero a eso hemos venido, a luchar. Bueno, entonces ya estoy terminando la parte del programa de reforma de vida espiritual. Y entonces pones concretos, puntos concretos. A lo mejor te dices, este año, para adquirir la humildad, que hay miles de puntos para ser humilde, escogiste 5, los que más necesites. ¿Cómo saberlos? En la oración, con el director espiritual, que es lo que venimos diciendo ahora. Entonces, y yo voy a descubrir esto y esto es lo que tengo que trabajar. Bueno, ya termino el programa. Sirve mucho, teniendo el programa concreto, hacer preguntas para mi examen de conciencia en la noche, que también esto es importante. Algunos dirán, ¿qué? ¿Se debe hacer un examen de conciencia en la noche? Sí. Muchos sacerdotes recomiendan, aunque sea de 3 minutos, pero todas las noches analiza a la luz de Cristo cómo fue la jornada. No, oye, me porté bien, me porté mal, esto lo hice bien, esto me salió mal, esto no sé qué. No, o sea, ¿cómo viví mi día? Oye, cuando me encontré con esta persona, vi a Cristo en él. Cuando hice esta tarea, se la ofrecí a Cristo o más bien la hice con un interés personal, etcétera. Ese es el examen de conciencia, no que no son palomitas, un checklist, ¿no? Esto sí lo hice bien, esto mal, esto bien, esto mal. Eso no convierte a nadie. Pero en cambio, viendo el día a la luz de Dios, oye, he insultado a mis hijos. Oye, esta vez no le he dicho a mi esposa algo que le motive, algo que nos ayude a crecer como matrimonio. Se me pasó el día. ¿Qué pasa? Y entonces ahí viene el examen de conciencia precisamente del programa. Si yo estoy trabajando la humildad, pues puedo poner preguntas sobre el punto. Oye, realmente en el día de hoy, cuando sentiste esas tentaciones de criticar al prójimo, lo hiciste, y ahí vas a decir, pues mira, fueron como 7. A lo mejor 3 sí lo critiqué, pero me vencí con 4. Pues mañana voy por más. Y te das cuenta que en el examen sale el propósito para el día siguiente. Mañana voy a tratar de no ver tanto el teléfono porque ahí es donde salen las críticas. Bueno, pues es un hecho concreto de ese día que te has propuesto. Se dan cuenta que el trabajo de la santidad es muy concreto, pero haciendo esa pequeña cosa, si eres fiel en lo poco, dice Cristo, yo te daré en lo mucho, te daré 12 ciudades, ¿no? Porque fuiste fiel, te mereces mucho. Trabajaste para adquirir en algo concreto una virtud, pues Dios fecunda inclusive no solo la virtud esa, sino otras virtudes. Bueno, pues esta es la parte del programa de vida espiritual. Es hermosísimo, es muy motivante, te ayuda a mantenerte firme en las promesas y lógicamente con los sacramentos, la oración, etcétera, mantienes la lucha espiritual. Bueno, ese es el primer punto y el segundo, solamente me interesa hacer una aclaración porque Lorenzo Scupoli decía en algunas propuestas, dice, no te creas mejor que los demás y tampoco no te juzgues mejor que los demás. Pero mucha gente cae en un error, que es lo que quiero aclarar, porque así no se interpreta el Evangelio. Cristo nos pidió no juzgar al prójimo. Y efectivamente, eso es palabra de Dios. Nadie en este mundo puede juzgar al prójimo. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero entonces dice ahí, ¿cuál es el problema? Porque muchos dicen, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no puedo juzgar al prójimo. Y aquí yo tengo que aclarar algo. Lo que Cristo nos pidió es que tú no puedes juzgar al prójimo en sus intenciones,
en lo que tiene el corazón. Ahí no te metas. Hay un principio en la Iglesia católica, en latín, dice de internis, del interior de la persona, neque ecclesiae, o sea, de las cosas internas, ni siquiera la Iglesia tiene autorización para juzgar a las personas. De las cosas internas, que esa es la diferencia que quiero hacer. Porque de las cosas externas sí se puede y se debe. Entonces, sí tengo un deber de juzgar, pero no sé si me estoy explicando, quiero serlo más claro. Cristo me ha dicho que del corazón no se te ocurra, ni la Iglesia juzga el interior de las personas. Eso será entre la persona y él. Pero los hechos externos, si no, fíjense, ¿cuál es el sentido de la ley civil? ¿Qué hace la ley civil? Marca unos comportamientos a un estado, a una sociedad, a un país, y externamente, si no los cumples, tienes que pagar una pena, una cárcel, una multa, etcétera. O sea, el Estado juzga. El padre de familia que ve que su hijo no estudia, no lo puede premiar. Está juzgando el hecho externo de no coger un libro y no estudiar. No sé si me estoy explicando. Para mí es sencillo, porque ya me dieron esa formación, pero veo que la gente se hace muchas confusiones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La homosexualidad. Tú no puedes juzgar por qué esa persona está viviendo así. No se te ocurra. Dios lo sabe y esa persona sabrá por qué está haciendo eso. Pero lo que no puedes decir, yo no digo nada, porque no puedo juzgar a nadie. Ese comportamiento no se debe hacer en nadie, porque es destructivo de las personas. Pues entonces yo digo, esto no es así. Y entonces algo tenemos que hacer, sociedad, iglesia, amigo, familia, etcétera, para colaborar para que ese aspecto externo que no es correcto, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, cambie. Entonces, es muy importante distinguir esto, porque si no, entonces sería una anarquía. Bueno, no, nadie haría nada. Y como no me puedes juzgar, ¿se dan cuenta? Entonces, no. Es como, les voy a poner un ejemplo así ya para que caigan en la cuenta. Yo voy y te robo todo lo que tienes. No me juzgues. No me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo te he robado, pero no me juzgues. Y tú dices, ¿que no? Mañana tiene la policía en tu casa y hasta que no me pagues, te vas de prisión, a la prisión. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque están malinterpretando. ¿Quién soy yo para juzgar esta frase? Depende de lo que estés hablando. ¿Estás hablando del interior de la persona? No eres nadie, solo Dios. Pero si eres un padre de familia, si eres un sacerdote, si eres un político que está gobernando un país, si eres alguien para juzgar los actos externos de una persona, puedes y debes juzgarlos. Porque si tú tienes en responsabilidad, imagínate, el niño que no estudia, el papá dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? No estudia, pues a lo mejor, ¿será que no quiere estudiar en la vida? Yo no lo puedo juzgar, pues que siga así. Un padre que actúa así es un padre, bueno, iba a decir una cosa más fea, que vaya a un manicomio, ¿no? O sea, no es enterado de nada. Entonces, el padre de familia dice, no estudias, hijo, te quedas sin verano, no hay paga, no te doy dinero para pasear, porque tienes que aprender a ser disciplinado. Tienes que hacer lo que te corresponde como responsabilidad, que ahora es estudiar, prepararte. Entonces, el padre lo juzgó, pero en la parte externa.
Oye, que no estudia porque sus amigos le están haciendo daño, porque tiene miedo, porque está bloqueado y no entiende las cosas y le da miedo preguntar, etcétera. Ahí no te metas. Precisamente hasta que él no exprese qué es lo que le pasa, cuál es la causa de ese problema, tú no puedes juzgar a nadie en el interior. ¿Por qué una persona está robando? Por miedo. Miren, el aborto, Dios lo va a juzgar a las personas, pero hay muchas mujeres que abortan por miedo, por falta de dinero. El hecho es gravísimo. No hay nada que lo justifique. Nada. Pero en cambio, y eso ya Dios lo verá precisamente en la conciencia y en el corazón de la persona, oye, estaba presionada, estaba amenazada, etcétera, siendo un acto tan terrible, por esas condiciones, él, que le juzgará a la persona, le podrá atenuar la culpa, la pena, etcétera. Por eso dice Cristo, en ese campo tú no te metas, que es el de él. Pero en los actos externos, Dios sí te pide que juzgue los actos externos para corregir a la persona, para ayudar a la persona, para rescatar a la persona. Oye, se está drogando tu hijo. No, yo no lo voy a juzgar, que él decida si quiere drogarse o no. No, no, si yo veo al hijo que se está drogando, le arranco el porro. No lo voy a permitir. Que lo está haciendo porque así quiere ser más valiente, porque le están presionando los amigos, porque tiene miedos en su vida. No lo sé. Hasta que él me quiera descubrir qué pasa en su corazón, no puedo decir nada porque no sé qué le pasa. Pero lo que sí es que ese porro le va a hacer daño y yo tengo que hacer algo para quitárselo. Bueno, ya hemos terminado. Pero a mí me parecía muy importante este punto, porque las personas entonces están malinterpretando lo que Dios ha pedido al mundo. El corazón solo es para Dios y la persona. Por eso dicen los santos que la conciencia es el lugar más íntimo donde se encuentra el hombre y Dios. Dios iluminando la conciencia del hombre y el hombre decide responder o no a esas inspiraciones, a esas luces que Dios nos da. Bueno, pues vamos a recibir la bendición y mañana y pasado vamos a centrarnos en crecer en la oración. Les diste pan del cielo. Contienes. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. María, como niño quiero estar, toda en tus brazos brilla bendita. Quiero que me toques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre